En 2012, los políticos de este país estuvieron dispuestos a reescribir las leyes laborales, modificar la Constitución y regalar hectáreas enteras de terreno nacional a un magnate extranjero de los casinos, a cambio de una promesa que desde el primer día era una absoluta estafa matemática. Hoy vamos a destapar el saqueo silencioso de los megaproyectos en España. Lo que está en juego hoy no es solo un fracaso inmobiliario más. Estamos hablando de la dignidad de nuestro sistema legal, de la venta al mejor postor de la soberanía nacional y de cómo las élites políticas están dispuestas a expropiar a sus propios ciudadanos para beneficiar a fondos buitres internacionales. Te han vendido que estas faraónicas ciudades del ocio, como Eurovegas, son el motor definitivo para crear empleo y sacarnos de la crisis, pero cuando analizamos los contratos confidenciales que se negociaron en la sombra, descubrimos una traición sin precedentes. El Estado iba a financiar el casino privado más grande de Europa utilizando tu dinero y tus derechos. Para entender la magnitud de esta aberración, debemos viajar al momento más oscuro de nuestra reciente crisis económica. Mientras a ti te subían los impuestos, te recortaban el sueldo y los telediarios te bombardeaban con que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, los mismos gobernantes que te exigían sacrificios le ponían una alfombra roja a Sheldon Adelson, un multimillonario estadounidense. Le prometieron inmunidad fiscal casi absoluta. Le garantizaron que en sus casinos no aplicarían las mismas leyes de sanidad ni los mismos convenios laborales que te exigen a ti en tu pequeño negocio. Estaban a punto de crear un paraíso fiscal ilegal en el centro de España, un agujero negro donde las normas del país simplemente no existirían para los superricos. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros representantes. Si regalarles los impuestos a un magnate extranjero de las apuestas te parece grave, el mecanismo legal que diseñaron para conseguirle las tierras te va a hervir la sangre. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistía la expropiación express subvencionada, y cómo el gobierno planeaba echar a familias enteras de sus casas y terrenos de cultivo por 4 céntimos para regalárselos a esta corporación. ¿Y por qué este macabro modelo de expropiación silenciosa sigue aplicándose hoy en día a tus espaldas? Esa expropiación express subvencionada es el mecanismo más agresivo de redistribución de riqueza a la inversa que hemos presenciado en nuestra historia reciente. El contexto que nos vendían los telediarios y los políticos en sus ruedas de prensa era un escenario de esperanza e ilusión, para construir la faraónica ciudad de Eurovegas y generar esos ansiados cientos de miles de puestos de trabajo. El Estado lógicamente necesitaba grandes extensiones de terreno. Te explicaban, con un tono paternalista, que el sacrificio de unas cuantas parcelas agrícolas en la periferia de Madrid era un peaje minúsculo inevitable para alcanzar la gloria económica y convertir a España en el centro del turismo de lujo mundial. Todo este plan se presentaba ante la opinión pública bajo la intocable e incuestionable bandera del interés general y la utilidad pública. Pero el verdadero conflicto, la trampa sádica que se escondía en la letra pequeña de los despachos, es que no se trataba de una expropiación legítima para construir un hospital, una carretera o una escuela. El Estado estaba dispuesto a utilizar su poder coercitivo máximo para confiscar la propiedad privada de familias trabajadoras y regalársela directamente a un magnate extranjero para que levantara su imperio de casinos privados. A través de modificaciones legales diseñadas a medida, amenazaron con expulsar a los propietarios históricos de sus tierras pagándoles precios de auténtica miseria, devaluando sus terrenos por decreto. Y el golpe final, mientras a estos ciudadanos les robaban su patrimonio por unos pocos céntimos, el gobierno planeaba utilizar miles de millones del dinero de tus impuestos para financiarle gratis las carreteras, el metro y las infraestructuras eléctricas de lujo a la misma corporación que venía a expropiarles. Si te hierve la sangre al ver cómo el sistema confisca nuestras tierras para regalarlas al mejor postor y quieres que sigamos destapando la verdad, suscríbete ahora mismo al Contrapoder y activa la campanita. La consecuencia directa de este atropello institucionalizado es la confirmación definitiva de que en nuestro país la propiedad privada solo existe hasta que un multimillonario decide que quiere tu terreno. Han intentado legalizar un modelo donde el ciudadano es tratado como un simple vasallo sin derechos frente a las grandes corporaciones internacionales. El Estado, que debería proteger a los suyos, actuó como el brazo ejecutor y cobrador de las élites, dispuesto a arrebatar el esfuerzo generacional de cientos de familias para entregarle un monopolio blindado y subvencionado a un fondo extranjero que, al final del día, se llevaría todos los beneficios libres de impuestos fuera de nuestras fronteras. Pero esperaos,
porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la soberanía de nuestras leyes. Si expropiar tierras con dinero público para un casino te parece una traición imperdonable, el chantaje inconstitucional que este magnate exigió para estampar su firma te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistía el Estatuto de Inmunidad, cómo el gobierno aceptó en secreto suspender nuestras leyes, fulminar los derechos laborales y abrir la puerta al lavado de dinero dentro de nuestro propio país, y por qué esta humillación silenciosa sentó un precedente que aún nos persigue. Ese Estatuto de Inmunidad no era otra cosa que un descarado traje legal a medida, confeccionado en las sombras de nuestras propias instituciones. El contexto que te vendían a diario en los medios era de absoluta urgencia y desesperación. Con el país sumido en el desempleo, los políticos argumentaban que atraer la inversión del magnate Sheldon Adelson para construir Eurovegas en Madrid era la única salvación posible. Te prometían una lluvia de millones y la generación masiva de puestos de trabajo, exigiendo a los ciudadanos que aplaudieran ciegamente la llegada de este supuesto mesías corporativo. Pero el verdadero conflicto, la humillación legislativa que firmaron a tus espaldas, es que esta inversión estaba condicionada a un chantaje inconstitucional. Para que el proyecto faraónico fuera viable para el magnate, las administraciones autonómicas recurrieron a modificaciones legislativas ad hoc, unas oscuras herramientas legales conocidas técnicamente como leyes de acompañamiento. A través de estas normas, el Estado le otorgó a esta corporación extranjera un pase VIP para sortear a su antojo las restricciones urbanísticas, saltarse por completo las normativas medioambientales y disfrutar de unos privilegios fiscales que a tu pequeña empresa le costarían el cierre y la cárcel. Rindieron la soberanía de nuestras leyes, dispuestos a modificar prohibiciones de sanidad pública y normativas laborales ante un simple promotor de casinos. Si estás harto de que los políticos vendan nuestras leyes al mejor postor mientras a ti te asfixian a burocracia e impuestos, suscríbete ahora mismo a El Contrapoder, activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios. La consecuencia letal de este vasallaje institucional es la destrucción del Estado de Derecho. Al aprobar estas leyes de acompañamiento, el gobierno demostró que la ley no es igual para todos. Es un simple obstáculo que se elimina rápidamente mediante decreto si el fondo de inversión correcto lo exige. Han intentado convertir nuestro territorio en una zona franca donde las corporaciones extranjeras operan con inmunidad total, dictando las normas a su medida y dejando al Estado reducido a un simple mayordomo obediente que sacrifica a su propia población por la promesa de un casino. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre el supuesto riesgo que asumen estos multimillonarios. Si pervertir la ley y la Constitución para construir ciudades del ocio te parece un escándalo, el verdadero fraude contable que ocurre cuando estos megaproyectos fracasan te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consiste la trampa del riesgo público, y cómo el Estado asume silenciosamente toda la ruina financiera de estos delirios de grandeza, utilizando casos sangrantes y reales, como el de Terra Mítica, para que tú y tu familia terminéis pagando cientos de millones de euros por sus ruinas de hormigón. Esa trampa del riesgo público es el secreto mejor guardado de las corporaciones y los políticos para enriquecerse sin arriesgar una sola gota de su propio patrimonio. El contexto que te repiten constantemente en los telediarios es el del empresario audaz y visionario que viene a arriesgar su inmensa fortuna internacional en nuestro país. Te venden el espejismo de que, a cambio de cederles las tierras y aprobar unas cuantas leyes de acompañamiento, a su medida, estos multimillonarios inyectarán capital privado puro para construir paraísos del ocio y motores económicos. Parece el trato perfecto, ellos ponen el dinero sobre la mesa, asumen todo el riesgo financiero, y nosotros nos quedamos con el supuesto empleo y la prosperidad infinita. Pero el verdadero conflicto, el desfalco monumental que se esconde bajo la tinta de esos contratos confidenciales, es que el riesgo real nunca lo asumen ellos, lo asumes tú. Para viabilizar estas faraónicas iniciativas de ocio y construcción, el sector público se compromete a financiar con tus impuestos todas las infraestructuras necesarias para el megaproyecto. Y cuando el espejismo se desmorona y el plan fracasa, el magnate simplemente hace las maletas. El caso del parque temático Terra Mítica en Benidorm es el ejemplo más sádico de este patrón de connivencia político-empresarial. Un delirio de grandeza que requirió una inversión mayoritariamente pública de 377 millones de euros. ¿Y sabes cómo terminó esta gran promesa de riqueza? Siendo vendida a precio de saldo por unos míseros 67 millones de euros.
Una ruina absoluta donde el inversor privado sale completamente impune, mientras el Estado se traga una pérdida colosal generada por unas infraestructuras que finalmente resultaron inviables. La consecuencia directa y desgarradora de esta trampa es que han institucionalizado la privatización de los beneficios y la socialización masiva de las pérdidas. Han utilizado el pretexto de la generación de empleo masivo para saquear las arcas del Estado, dejándote a ti y a tus hijos la factura de una deuda impagable. Te obligan a pagar con el sudor de tu nómina los caprichos especulativos de corporaciones que jamás tuvieron la intención de enriquecer a nuestro país, convirtiendo a España en un cementerio de hormigón subvencionado. Si te indigna ver cómo el gobierno utiliza el dinero de tu familia para pagar la ruina de los millonarios, mientras a ti te crujen a impuestos, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu comentario para que sigamos destapando esta red de corrupción corporativa. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la captación de dinero en la sombra. Si descubrir que el Estado paga la ruina de los megaproyectos te parece el límite de la estafa, la maquinaria que utilizan estas mismas élites para exprimir directamente a los pequeños ahorradores cuando los bancos tradicionales les cierran el grifo te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistió la herencia envenenada de Nueva Rumasa, cómo eludieron todos los controles para financiarse emitiendo pagarés tóxicos de alta rentabilidad, directamente a jubilados y familias trabajadoras, y por qué este fraude colosal dejó a miles de personas en la ruina más absoluta creyendo en un espejismo publicitario. Esa herencia envenenada de Nueva Rumasa es el ejemplo perfecto de cómo las élites financieras diseñan trampas mortales para devorar los ahorros de toda una vida de la clase trabajadora. El contexto histórico nos remonta al gigantesco holding original de Rumasa, fundado por José María Ruiz Mateos, un imperio que hacia 1982 llegó a representar el 2% de todo el PIB español, controlando más de 700 empresas y empleando a 65.000 trabajadores. Tras su expropiación forzosa en 1983 debido al altísimo riesgo sistémico y una deuda inasumible, el empresario huyó del país. Sin embargo, años más tarde, regresó para fundar la estructura de Nueva Rumasa, presentándose de nuevo ante la sociedad con la misma aparente solidez histórica de su apellido y lanzando intensas y emotivas campañas publicitarias en televisión para convencer al pueblo de que el imperio había resurgido de sus cenizas. Pero el verdadero conflicto estalla en las sombras de los despachos financieros, donde se consumó la gran estafa. Las entidades bancarias reguladas sabían perfectamente que esta nueva estructura replicaba las mismas patologías tóxicas que su predecesora, por lo que le cerraron el grifo del crédito por completo. Ante este rechazo institucional para otorgarle financiación legal, los directivos de Nueva Rumasa activaron un plan macabro: saltarse todos los controles y apuntar directamente a la yugular económica de las familias españolas. Se financiaron emitiendo pagarés de alta rentabilidad, unos productos financieros altamente especulativos y sin garantías, dirigidos de forma directa a pequeños inversores y jubilados particulares. Utilizaron el marketing agresivo y la promesa de intereses irreales para captar el capital de personas de la calle, convirtiéndolos en la base piramidal de un esquema absolutamente insostenible. La consecuencia de este despiadado mecanismo de captación fue un colapso absoluto. En el año 2011, la estructura de Nueva Rumasa se declaró en quiebra total, dejando tras de sí un profundo y devastador perjuicio patrimonial. Miles de pequeños ahorradores, que habían confiado ciegamente el dinero de sus jubilaciones y el sudor de décadas de trabajo a estas promesas televisivas, lo perdieron absolutamente todo. El sistema demostró una vez más que está diseñado para permitir que los grandes clanes capten fondos al margen de los canales tradicionales, mientras las familias trabajadoras asumen toda la ruina y el dolor de su colapso. Si te hierve la sangre al ver cómo las élites estafan a los trabajadores con total impunidad mientras el sistema mira hacia otro lado, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la evolución del fraude corporativo en nuestro país. Si la ruina de miles de familias a manos de los pagarés de Rumasa te parece una tragedia del pasado, el monstruoso esquema moderno que montaron con tu dinero disfrazado de progreso tecnológico, te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistió el mayor fraude de la historia reciente de España, la estafa tecnológica de Gox. Te revelaré en el clímax final cómo un solo hombre logró engañar al gobierno y a la bolsa de valores fingiendo vender wifi gratis,
Y como falsificaron hasta el 90% de sus beneficios para robar millones antes de que el castillo de naipes se derrumbara. Esa gran estafa tecnológica de Gox es la prueba definitiva de que las instituciones y los reguladores que, supuestamente deben proteger tus ahorros están completamente ciegos o son cómplices del desastre. El contexto nos sitúa justo después del estallido de la crisis inmobiliaria, cuando el país necesitaba desesperadamente un nuevo relato de prosperidad. En ese momento de vulnerabilidad, emergió la figura de Genaro García y su empresa Gox, prometiendo instalar Wi-Fi gratuito en todas las calles bajo el lema de que el Wi-Fi es como el agua del siglo XXI. Respaldada por el gobierno y financiada supuestamente con publicidad y datos municipales, la empresa salió a cotizar en el mercado alternativo bursátil, MAP, atrayendo a miles de pequeños inversores que creyeron estar financiando al próximo gigante tecnológico español. Pero el verdadero conflicto, la trampa maestra que se escondía detrás de este supuesto milagro económico, es que Gox era un castillo de naipes sostenido por la mentira más descarada de nuestra historia financiera reciente. El fraude se ejecutó mediante un esquema clásico de facturación circular. La empresa simulaba una inmensa actividad comercial utilizando una red oculta de sociedades instrumentales, creadas y controladas por sus propios directivos, pasándose el dinero de unas a otras para inflar los ingresos. La megalomanía llegó a tal extremo que falsearon contratos gigantescos, afirmando públicamente que iban a dar cobertura Wi-Fi a toda la ciudad de San Francisco, una mentira que la propia alcaldía estadounidense tuvo que desmentir. La consecuencia letal y el gran derrumbe ocurrieron de manera fulminante en 2014. No fue la policía ni el gobierno quien descubrió la estafa, sino una firma de análisis independiente llamada Gotham City Research, que publicó un devastador informe en Internet revelando que hasta el 90% de los beneficios declarados por Gox eran una ficción absoluta. El colapso dejó en la ruina a miles de pequeños accionistas y desnudó la inutilidad del sistema. Durante al menos 4 años, las comisiones de supervisión locales y las grandes firmas auditoras validaron los balances ficticios de Gox sin molestarse en comprobar si el dinero era real. Nos demostraron que, si la mentira está envuelta en promesas de modernidad y avalada por políticos, el mercado te dejará robar a plena luz del día. Ha llegado el momento de romper con esta falsa ilusión de seguridad, de dejar de confiar ciegamente en un sistema diseñado para que las élites jueguen a la ruleta con tu dinero, mientras los organismos de control miran hacia otro lado. Si te indigna descubrir cómo permitieron que una sola empresa falsificara la economía y quieres destapar otro gran plan institucional que ya están ejecutando para confiscar tu futuro, haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla sobre el plan oculto del Estado para quedarse con tu pensión y tu casa. Y si estás harto de la manipulación mediática y quieres defender la verdad sin censura, suscríbete al Contrapoder, activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios. Tu voz es nuestra mejor defensa.